Comparada con Juan Rulfo, llamada por Borges la Tolstoy de México, inspiración de Gabriel García Márquez en la escritura de Cien años de soledad, leyenda negra, espía, creadora del mito Garro, enemiga declarada de Octavio Paz, escritora contra sí misma, personaje protagonista de sus propias novelas, madre del realismo mágico de cuyo nombre siempre renegó, denunciante, marginada, alabada, objeto de críticas, aguerrida, incansable, exiliada, pobre, guionista, periodista, dramaturga, cuentista, feminista antes de tiempo, pero también marginadora de mujeres, escritora maldita, retratista de la memoria y ahora también resiliente al olvido. En palabras de Carballo, la literatura era una antes de Elena Garro y es otra después de ella. Tras sus célebres recuerdos del porvenir, no tardarían en aparecer novelas como Reencuentro de personajes, una obra cargada de erotismo y misterio, acusada de haber sido un texto escrito mucho antes de haber sido publicado. De hecho, Garro aseguraba escribir páginas enteras y guardarlas en un cajón durante mucho tiempo, hasta al fin unirlas y recortarlas, pero sin releerse a sí misma. Quizá, por todo, este reencuentro, que implica un encuentro primero, sea en suma el objeto más claro de la metaficción primigenia, la del escritor que se evade encerrando pensamientos en la mesa como si no fueran termitas. No obstante, en un segundo nivel de lectura, este reencuentro puede ser precisamente esto, una coincidencia o colisión entre dos o más personas ya conocidas. Verónica, protagonista de la novela, dialoga consigo misma durante este retrato de lo incierto, recrea, casi anacrónicamente, como ya apuntó Marta Sam, un universo carroliano que dialoga con las novelas Suaves la noche de Scott Fitzgerald y Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh, que precisamente constituyen un tercer nivel, un encuentro nuevo como lectora y ahora también como escritora con los personajes de estas dos obras. Lo que se nos presenta, el boceto que leemos, no es sino el reflejo fractal de una memoria herida, sus abusos y sus traumatismos, un relato donde la violencia toma la palabra y lo inasido, impalpable o inmaterial, que es precisamente esta huida, se convierte en el verdadero motivo diegético. Verónica será víctima de algo que nadie comprende, ni siquiera ella misma, y por tanto tampoco los lectores que necesariamente se ven obligados a pasar por ella antes de acercarse a ese segmento concreto de su vida. Algo que en cierto modo nos recuerda al poema Vietnam de Szymborska. ¿Pero qué significa todo esto? Cito: en el arte europeo occidental, el principal protagonista nunca aparece en el cuadro. Ese protagonista es el espectador de la pintura, es un hombre y todo va dirigido a él. En función suya, las figuras han asumido su desnudez. Es un extraño que observa con sus ropas puestas. Cierro cita. Un extraño que va dirigiendo la obra, creando una cartografía propia a partir de los lugares que visitan, sin un motivo aparente hasta llegar a París, abro cita, donde todos los hoteles estaban apagados uno detrás de otro, como un pasado indescifrable y sin mañana. En cada uno de los hoteles, las mujeres desnudas siempre están en peligro. Una sentencia que nos perseguirá a lo largo del relato, del mismo modo que la figura de Frank asola a Verónica, incluso en sus encuentros sexuales. Verónica es desposeída corporal y mentalmente, víctima y victimizada, ante un viaje sin escapatoria en el que la homosexualidad es puesta en tela de juicio. De este modo, el tránsito se convierte en el leitmotiv del relato. Es una mujer sin identidad, sin nombre, un personaje ajeno a ella misma. Relegada, paria, temerosa de algo que no termina por darse, un temor que, por cierto, entreveíamos desde el principio de la obra, ubicada siempre en un naufragio entre huir o permanecer a la espera, una espera insalvable y sin posibilidad de escapatoria, donde la soledad parece volverse su destino apocado, una figura casi extinta como la propia obra, alienada, exocanónica, el resultado en suma de la poética elemental de lo incierto, que es la escritura de la ganadora del premio Xavier Villarrutia. En palabras de Elena, sus personajes femeninos, abro cita, son infelices porque así les tocó, pero sí, también porque son mujeres. A las mujeres siempre nos toca la peor parte, siempre sufrimos. Bueno, no todas, porque algunas viven muy consentidas. Hablo por mi persona y mi experiencia. En general pienso que todas las mujeres nos ha tocado sufrir. Cierro cita. Un sufrimiento que parece no tener principio ni final, por eso los recuerdos pueden ser proyectados de esta forma y a la inversa. Cito, de adelante hacia atrás y de hacia atrás hacia adelante, es la dimensión del al revés, volteado, cierro cita.
donde la protagonista pasa a adoptar siempre un rol secundario. De este modo, la mexicana presenta la carga emocional de vivencias intensas y durativas en el contexto de una situación predelirante al encontrarse en la encrucijada entre un desenvolvimiento de su propio ser y su falta. En otras palabras, la ausencia de un conocimiento sobre cómo gestionar sus vivencias individuales provoca en Verónica la necesidad de retroalimentarse de Frank, de cobijar a su maltratador en un espacio de indeterminación propio. Así, Verónica, personaje principal del relato, sabe lo que le permiten saber. No tiene acceso directo a su propia vida, subsiste, es aniquilada, insociable, no corresponde a ningún tiempo concreto, pero tampoco a ningún lugar, algo que vemos especialmente en la indumentaria de la joven proyectada en sus sandalias durante el invierno. Es un desarrollarse por sí sola en su propio Missflucht o desenlace fatídico, con orden y racionalidad. O en otras palabras, abro cita, ella narra lo que les ocurre o les acontece a otros personajes, pero con un desconocimiento total de lo que sucede en el nivel de la historia de la que ella misma forma parte. Cierro cita. Podría decirse, entonces, que ingresamos en un nivel metadiegético en el que Elena se vuelve personaje de sí misma dentro de su propia obra. Se produce así la desintegración de su propio ser y la desintegración paralela de aquel nombre que da sentido a su vida. Como en Carroll, la oruga fumadora ya le pregunta a Alicia, ¿quién eres tú? En La madre del realismo mágico es Verónica quien constantemente se cuestiona a sí misma, quien se interpela a falta de alguien más que le aporte cierta lucidez. En Retorno a Brideshead, al protagonista, en contra, lo único que le queda es esto mismo. Cito, si alguien me preguntara ahora mismo quién soy, solo podría contestarle con mi nombre, Charles Ryder. Una suerte de compenetración entre ambas novelas, que parecen complementarse como un continuum, es decir, una extensión de sí mismas. No obstante, de entre la sintaxis dubitativa, casi desdeñosa al modo de la de Waugh, de entre la semántica incierta, la morfología asfixiante y las formas verbales impersonales, emerge siempre el tiempo, ya sea presente, pasado o futuro, configurándose casi como una consecuencia inmaterial, siempre vigente, con la que trazar una conversación que siempre desemboca en lo pavoroso. Esto es, la aniquilación total de su identidad se produce al tiempo que su mundo se queda paralizado a causa del miedo. En boca de Verónica, cito, los escritores son fatídicos, ellos escribieron mi destino, no pidieron mi opinión. O en palabras de Matthew Booth, encargado de interpretar a Charles Ryder en la versión cinematográfica de Julian Harrold, cito, hay mucha gente que cree que mi personaje es un oportunista, un arribista social. Para mí, simplemente es alguien que se siente solo en el mundo. Cierro cita. Una soledad que arranca del retrato de la violencia, donde Verónica no solo se vuelve víctima directa, sino también indirecta. La palabra asesino era tan grande que no quiso entender su contenido. Cierro cita. Es decir, sufre la rudeza de Frank al tiempo que la textual es víctima de la intrahistoria y de los planos narrativos. Se trata, pues, de la construcción prosopográfica de un relato insalvable, relato de la espera agónica, del maltrato emocional, de la certidumbre. Para García Aguilar, la vida y obra de Elena Garro es transitar por distintos espacios y tiempos, o mejor, Elena sometía su escritura a la vida y la vida al destino. A este respecto, resulta verdaderamente curiosa la forma en la que enlazó literatura y vida. Abro cita. Para mí, el tiempo se detuvo en una fecha lejana. Extrañamente, es la misma fecha que di en los latosos recuerdos del porvenir. No me había fijado en la espantosa coincidencia porque nunca me releo, y fue gracias a una amiga que leyó el libro y me hizo una pregunta cuando me di cuenta de que yo misma había escrito mi suerte, lo cual comprueba mi teoría. La teoría del futuro es válida, pero no me ha fastidiado, y estoy cambiando los finales de todos mis cuentos y novelas inéditas para modificar mi porvenir. Por este motivo, escogí unos cuentos no comprometidos, no deseo más tragedias, y ahora pienso que los finales deben coincidir con los principios. Tal vez, si logro reenmendar mi futuro, los queme. Como vemos, la memoria resulta fundamental en el proceso de escritura. Una memoria que precisamente parte de la crítica ha aprovechado para leer esta y buena parte de sus obras en una clave autobiográfica, algo que Evelyn Waugh temía en su Brideshead Revisited, una lectura en la que pareciese que la autobiografía se convierte en el único género transitado por una mujer. Una lectura, decíamos entonces, de la vida de Elena y Octavio Paz. Cabría preguntarse en este punto si esta tendencia tan
acusada a relacionar su vida con su obra, se ha visto motivada, como bien ocurriera con Carmen Laforet, por su condición de mujer. Si bien es cierto que sentencias como las de la mexicana, cito, todo lo que escribo es autobiográfico, cierro cita, o su novela Testimonios sobre Mariana, contribuyen a esta interpretación simplista dada por buena parte de la crítica. Con todo, en palabras de Wollek y Warren, abro cita, cabe demostrar que es falso todo el modo de ver según el cual el arte es pura y simple autoexpresión, transcripción de sentimientos y experiencias reales. Incluso cuando existe íntima relación entre la obra de arte y la vida del autor, nunca debe interpretarse en el sentido de que la obra sea simple copia de la vida. Es este un límite entre la ficción y la realidad escrita que pocos autores son capaces de cruzar en el conocimiento completo de sus personajes, un podium en el que apenas nombres como Dostoyevsky son capaces de elucidarse. Antes de él, Shakespeare se tornaba sombra, precedente e instigador del desarrollo de las conductas humanas al reconocerse en sus personajes, al provocar con sus agonías y llevar la conciencia del espectador hasta la empatía completa. Ahora bien, contra los límites de la diégesis, Helena Garro es capaz de recrearse a sí misma en la memoria de su ideario estético, de crear una materialidad propia en el reflejo del espejo, donde verse a sí misma a través de sus múltiples caras en cada uno de sus personajes. Un espejo que atraviesa el mundo en una herida abierta hacia lo abolido, un reflejo casi innato de sí misma que Lewis Carroll también asumiría como parte de su producción más adelante. Ahora bien, en palabras de Andrés Newman, escritora es la persona de sexo femenino permanentemente requerida para explicar por escrito en qué consiste pertenecer al sexo femenino. O también, biografía, y concluyo, es la manera en la que alguien va muriéndose. Así, regresamos al título de esta comunicación, cuando una mujer escribe, muere. Muchas gracias.